Esta noche vamos a contemplar el misterio más importante de la vida de Cristo, lo que pasó en este Jueves Santo. Aquella vez, el primer Jueves Santo, Él instituyó la Eucaristía, instituyó la Cena del Señor, y luego fue a Getsemaní, donde sudó sangre. Y eso va a ser nuestro tema para hoy. Dice: y saliendo Jesús, se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Noche triste. Nadie puede imaginarse el ambiente que había en ese jardín de Getsemaní. Un ambiente pesado, un ambiente espeso que hacía dormir a los discípulos. Y este pasaje no dice todo. El otro evangelio que habla de lo mismo dice que Jesús 3 veces fue a orar, y las 3, cuando volvió, los encontró dormidos, pero no dormidos por sueño, sino que había un ambiente de angustia, de tristeza insoportable, pesado, que yo no quiero describirlo más porque todos nosotros nos vamos a pesar también. La pregunta que nace siempre es: ¿qué había en esa copa que Jesús no quería tomar? Y le pidió al Padre 3 veces: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Qué había en esa copa? Hay algunos que dicen que lo que Jesús tenía miedo era que se acercaba al día siguiente la cruz. Y entonces Jesús decía: ay, 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 ¿en qué me he metido? Y muchos interpretan que Jesús le pedía a Dios que, si fuera posible, nos salvara de otra manera, de no ir a la cruz. Sin embargo, eso es imposible. Es imposible, es absurdo, no imposible. Porque ¿cómo Jesús va a tener miedo a la cruz si en esa época miles morían crucificados? Era la pena de muerte que daban los romanos a los reos. Él no era el único. Más, ese mismo día iban a crucificar a otros 2 al lado de él. Por eso es que yo creo que cuando los predicadores enfatizamos los sufrimientos de Cristo en la cruz, pobrecito Jesús, ahí colgado entre el cielo y la tierra, esos clavos desgarrando sus manos y sus pies, y las espinas que le herían, y la sangre que corría, y las moscas que venían y se le metían en la nariz y en los oídos, y uno dice: ¡ay, pobrecito Jesús! Esas moscas también le iban a los otros 2. Enfatizar los sufrimientos de Cristo en la cruz, aunque la cruz era una tortura horrorosa, no es justo. No es justo
Y también es erróneo. ¿Cómo va a ser tan gallina si para eso había venido? Él dijo muchas veces que él había venido para morir y que iba a estar en el seno de la tierra 3 días y que iba a resucitar el tercer. Él sabía todo eso. ¿Por cómo va a decir ahora, Padre? No puede ser. Muchos después de Jesús, muchos creyentes, seguidores de Jesús, fueron crucificados como Jesús. Y se dice que San Pedro mismo murió crucificado. Y San Pedro dijo, miren, cuando llegó a la cruz, dice, yo no soy digno que me crucifiquen como a mi maestro. Quiero que me pongan con la cabeza para abajo. Y cuando llegó a la cruz, la abrazó y dijo, bendita cruz donde murió mi Salvador. ¿Cómo Jesús va a titubear y a tener miedo de la cruz? No, en ninguna manera. El dolor y la agonía de Cristo era mucho más grande que la cruz. Mucho más pesado, mucho más profundo que los clavos y las espinas y la lanza. Lo que estremecía a Jesús era algo muchísimo más grave, porque Jesús no vino para ser un mártir. Cuando Pedro murió en la cruz se le llama mártir. Cuando Esteban fue apedreado se le llama mártir. Hubo muchos mártires, pero Jesús no es un mártir. ¿Qué es un mártir? Es uno que muere por sus ideas, por sus creencias. Pero Jesús no era un mártir, Él era un salvador. La muerte de Él iba a ser diferente a los de los mártires. ¿Y qué quiero decir? Jesús vino a tomar nuestra culpa. Jesús vino a cargarse de nuestras iniquidades y pecados. Un mártir no se cargaba con... Un mártir no venía a salvar al mundo. Jesús venía a salvar al mundo. Por eso es que es muy diferente la muerte de Jesús que la muerte de los mártires. Había llegado el momento para Jesús que tenía que haber esa transferencia. ¿Qué transferencia? Todos los pecados, las inmundicias, las inmoralidades, los crímenes, toda la borra, la amargura, la enfermedad de este mundo, de todas las razas, de todos los tiempos, todo eso tenía que transferírsele a Él. Lo que había en esa copa eran todas las maldades, las culpas, los pecados de todas las razas, desde Adán y Eva hasta lo que todavía no se acabó, hasta que termine, hasta que se acabe la historia de los tiempos. Todo eso estaba en esa copa. Era una copa amarga, espesa, negra, era una hez. Y Jesús, el santo, el puro, el hijo de la Virgen bienaventurada María, que nació Él sin pecado, que vivió sin pecado, Él que era santo, puro, inmaculado, tenía que ver esa copa y tomarla. Se estremecía, temblaba ante esa putredumbre que había en esa copa. Por eso es que dice, Padre, la cruz sí, pero ¿no podría yo morir en la cruz sin tener que tomar esta copa? Sin tener que tomar esta putredumbre nauseabunda, inmunda. No se puede. El Padre dice, no, hijo, tenés que tomarla. Y otra vez, pero piénsalo de nuevo, 3 veces. Y cuando ya no hay otra forma, y toma la copa en su mano temblorosa y comienza a apurarla,
Tal es el horror y la angustia que su corazón comienza a palpitar fuertísimamente, sus vasos capilares comienzan a romperse, algunos de ellos, y no puede contener la piel la sangre que brota de adentro, y grandes gotas de sangre caen de su rostro, y a punto está él de morir. Le llama agonía el pasaje, le llama agonía. Y eso no es nada. Dice el escritor de los Hebreos, Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su miedo reverente, y aprendió la obediencia. Es posible que en el jardín del Edén, del Getsemaní, el diablo quiso matarlo a Jesús antes que llegue a la cruz. Pero es que un ángel tuvo que venir a fortalecerlo, porque es muy posible que él se moría. Si dice muy claro el escritor de los Hebreos que él pidió, le clamó a Dios que lo librara de la muerte, y lo libró. Y aprendió la obediencia a tomar esa copa. Bendito sea Dios que le mandó un ángel para fortalecerlo. Pero fueron momentos horribles. Esto es lo que dice San Pablo tan claro. En el capítulo 5 de 2 Corintios, el último versículo, dice: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios en Él. Es decir, que todo lo nuestro se le transfirió a Él. En esa copa estabas tú, en esa copa estaban tus fallas, las mías, tus pecados, tus inmundicias y las mías, nuestras iniquidades. Él cargó las iniquidades de todos nosotros, como dice en Isaías, que Él cargó el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que pasó en Getsemaní, esa transferencia horrenda y horrible, porque Jesús no era un mártir, era un Salvador, uno que vino a salvarnos. Por eso es que sudó sangre. Dios le imputó a Jesús, le puso en su cuenta, puso sobre él toda nuestra maldad, para luego imputarnos a nosotros toda su justicia. Es decir, que lo que nosotros éramos se lo pasó a Jesús, para que lo que Jesús era se nos pase a nosotros. Por eso es que somos justificados. Se llama imputación. Imputar es poner en la cuenta de alguien. Toda nuestra deuda se puso en la cuenta de Jesús. Y toda su santidad, su justicia y su amor, todo se puso en nuestra cuenta, una transferencia. Por eso Jesús se llama el Salvador del mundo. Es uno que salva. Los sufrimientos físicos de la cruz no era lo más grave para Jesús, no. Lo más grave era identificarse con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestra maldad y sus consecuencias. No era ni siquiera la muerte física que él tenía miedo, porque él no vino a salvarnos de una muerte física, él vino a salvarnos de una muerte espiritual. La muerte física es cuando se separa el cuerpo del alma. Como dije yo ayer o antes de ayer, que yo vivo acá dentro de este cuerpo. ¿Y qué es muerte? Es una separación. Por eso es que la palabra muerte es muy horrible en castellano, en inglés, en japonés, pero en el idioma de la Biblia la palabra muerte no es tan fea, porque no quiere decir fin. En los idiomas nuestros dice se murió, dice que se acabó.
Se acabó. No hay más esperanza. Pero en la Biblia no. Muerte, en el idioma bíblico, quiere decir separación. Algo que se separa. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir muerte en el idioma de la Biblia? ¿Se acuerda que le dijo Dios a Adán? El día que comieres de fruto, ciertamente... Y no murió. ¿Cómo que no murió? Sí que murió. Murió espiritualmente porque se separó ¿de quién? Eso es la muerte espiritual. ¿Se acuerda el hijo pródigo? Cuando se fue, ¿qué dijo el padre? Mi hijo, dice, se ha muerto. Y cuando volvió, ¿qué dijo? Mi hijo que estaba muerto ha vuelto a vivir. ¿Qué es muerte? Separación. Atención, que esta es una lección muy linda, porque yo no le tengo ningún miedo a la muerte. Es como si me dijeran, Juan Carlos, que usted un día se va a separar. Vaya, qué lindo. Se va a separar de ese cuerpo que tiene cáncer, que tiene la piel mal, que tiene las canas, que ya se está cansando mucho, que ya se olvida. Se va a separar de ese. ¡Aleluya! Y va a tener un cuerpo glorioso, jovencito, lindo, una nariz más chiquita, más elegante, más unas libras menos. Y ¡qué lindo! Es una separación de algo que está viendo viejo, como uno que se le viene la casa abajo y se compra una casa nueva. Uno de un auto viejo hay que empujarlo y le dan un auto nuevito, un Cadillac. La palabra separación no es tan seria. Es decir, que en la Biblia la palabra para muerte es separación. Por eso Dios dijo a Adán y Eva que iba a morir. Y uno cree que no murió porque uno piensa en la muerte como el fin. No, era una separación. El hijo pródigo dice, mi hijo se había muerto y ahora ha vuelto a vivir. ¡Qué lindo! ¿Qué había pasado? Se había ido y volvió. Y así es la muerte espiritual, es una separación, ¿pero de quién? De Dios. La muerte física es cuando nos separa el alma nuestra del cuerpo nuestro. Se va y el cuerpo va al cementerio. Pero el alma se va para estar con el Señor y le dan un cuerpo nuevo más lindo. La muerte física, que se soluciona con el cuerpo que le da uno Dios. También está la muerte espiritual. La muerte espiritual, uno se separa de Dios. Pero eso se soluciona con el nuevo nacimiento. ¿Y qué es nuevo nacimiento? Es cuando uno se reconcilia con Dios. Si muerte espiritual es separarse de Dios, ¿qué pasa cuando uno se reconcilia con Dios? Nace de nuevo. ¿Está claro eso? ¿Qué quiere decir muerte en la Biblia entonces? ¿Y qué es nuevo nacimiento? Reconciliación. Por eso es que cuando a veces dice, ¿qué es nuevo nacimiento? Dijo Nicodemo, Señor, ¿cómo puede uno meterse otra vez en el vientre de la madre y nacer? Dice Nicodemo, usted no entiende nada. No, es un maestro de Israel, no sabe. La muerte es separación. Cuando uno se reconcilia con Dios, nace de nuevo. Es decir, cuando uno hace la paz con Dios. Cuando uno dice, Dios, estoy arrepentido, no me porté bien, quiero aceptar tu perdón, tu salvación. Uno hace la paz como el hijo pródigo, se acuerda y dice, papá, me he portado mal, he pecado contra el cielo y contra ti. No sé. Y el padre se vení para acá. Y lo abraza, lo agarra, le da un vestido nuevo, le pone, es una fiesta, lo recibe. Así hace Dios. Es decir, que la palabra muerte no es tan tétrica. La palabra muerte es una palabra suavecita, porque tiene solución. Aleluya. También hay más muertes. Está la muerte psicológica, que esta es muy seria también, que es la separación de nosotros mismos. Son personas que no se quieren a sí mismos, que siempre están, porque yo no valgo nada, porque yo soy malo, porque yo soy pecador, porque yo... Y tienen complejos. Esa persona tiene que reconciliarse consigo misma, aprender a quererse a sí mismo. Porque hay tantos problemas en el mundo, porque la mayoría de las personas están muertas psicológicamente o emocionalmente, para que sea más emocionalmente, se sienten culpables, se sienten inferiores, se sienten mal, se avergüenzan de sí mismos. Y uno ve que a veces con la cara bajita y no se animan, porque están enojados consigo mismos.
Y hay problemas. El que es así es peligroso, porque tiene problemas con los demás. ¿No ve qué dice la Biblia? Ama a tu prójimo. Si usted se odia a usted mismo, pobre prójimo. No se puede amar al prójimo a menos que aprendamos a amarnos a nosotros mismos. Y espero que tengan tiempo para decir cómo amarnos a nosotros mismos. Esa es la muerte emocional. Y también está la muerte social. Esa gente que no se va bien con nadie. No duran las amistades. Se pelea siempre con todo el mundo. Hace un amigo y lo pierde enseguida. Eso es separación. Es muerte social. Eso se arregla, perdonando siempre y aguantando siempre. Un ejemplo es el divorcio. ¿Usted vio qué difícil, qué duro que es el divorcio? Qué rudo. Es una muerte. Es una muerte, es una separación. Es una separación. Y uno tiene que hacer lo posible. La única forma, yo digo siempre cuando caso a uno, les voy a dar el secreto de no divorciarse. Es una sola palabra: perdonar. Le digo al novio, ¿usted cree que se casó con la mujer perfecta que nunca falla? No, dice. ¿Y usted cree que el hombre? Entonces, ¿qué van a tener que hacer para no pelearse? ¿Qué hizo Dios para no pelearse más con nosotros? ¿Qué hizo? A ver. Nos perdonó. Eso es lo que Jesús está logrando en la cruz. Eso es lo que pasó en Getsemaní. Esa transferencia de nuestra culpa a Él para perdonarnos. Sí, Jesús estaba dispuesto a ir a la cruz por nosotros porque es un Salvador. Entonces vuelvo a repetir que la tortura de la cruz, aunque horrible y angustiosa, no era lo que hizo temblar a Jesús. Él no le teme a la muerte física. El temor es la muerte espiritual. ¿Y qué era la muerte espiritual? ¿Separarse de quién? Del Padre. ¿Usted se imagina a Jesús separarse del Padre? Cuando Él vio eso, comenzó a temblar. ¿Usted se acuerda lo que dijo cuando estaba en la cruz? Dios mío, ¿por qué? Separación. Y dice el credo, que usted lo tiene en el himnario, que es bueno que lo lea cada tanto. Dice que creo que Jesús fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Amados, yo trato de decir lo mejor que puedo, pero no pretendo entender este misterio de cuál fue la agonía de Cristo en Getsemaní. Es imposible. Jesús experimenta todo lo que toda la humanidad experimentaría en el infierno eterno. Descendió a los infiernos. Bendito sea Dios que hay un domingo de resurrección. Pero hoy es jueves. Hoy es jueves y tenemos que pasar por este trance para valorar la salvación. Dice a los hebreos el apóstol, dice que cuidado de tener en poco una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Entonces, es el miedo de Jesús, porque era puro y santo, tomar esa copa donde estaban nuestras maldades, y porque era el Hijo eterno de Dios, ser separado, morir la muerte que nosotros, la muerte que Adán había muerto. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios a Adán? El día que comas esa fruta, ciertamente. Ahora tenía que Jesús venir a deshacer eso, tenía que ir a volverlo otra vez bien. Así que esa separación nuestra de Dios, que iba a ser eterna en el infierno, Jesús la experimentó Él mismo en su espíritu. Amados de mi alma, sí las espinas dolían, sí los clavos rasgaban, sí la lanza pinchaba, pero nada era como el sufrimiento de su espíritu. El sufrimiento interior, esa era la agonía, no lo de afuera,
sino lo de adentro. Por eso es que le dijo a los discípulos: velen conmigo, oren conmigo. No pueden ver, mi alma está angustiada hasta la muerte, estoy triste hasta la muerte. Era un ambiente horrible que había en ese, y ahí venía Judas para entregarlo encima. Todo se juntaba, y nuestro Señor, tomando esa copa hasta la última gota. ¿Sabe que el pecado lo separa a uno de quién? De Dios. Y eso es lo que estaba pasando cuando Jesús se hizo pecado por nosotros. Él fue separado. Dios dio vuelta su cara. ¿Por qué? Porque en Jesús estábamos representados todos nosotros. Éramos nosotros los que merecíamos el juicio. Éramos nosotros los que merecíamos el infierno. No solamente nosotros los salvadoreños que estamos acá adentro, los salvadoreños que están en todo El Salvador, ni que están en todo, sino que toda la raza de todos los hijos de Adán, hasta que se termine, todo estaba sobre los hombros de Jesús. Nunca nadie podrá ni siquiera imaginar la angustia, el horror y la hecatombe interior de Jesús en Getsemaní. Y desde allí en adelante, su crucifixión y el descenso al infierno, Jesús padeció como nadie se puede imaginar. Sería para mí necio intentar de ahondar más, porque no puedo, porque no sé. Tiene que ser una revelación de Dios. Ningún hombre común podría soportar semejante horror. Su padecimiento era más interior que exterior. Lo físico no era lo que lo mató. Usted sabe que él duró vivo pocas horas. A los otros dos tuvieron que matarlos, porque venía la Pascua y no podían quedar ahí colgándose todo el fin de semana. Pero a Jesús, cuando fueron a verlo, ya había muerto. ¿Por qué? Porque la angustia interior lo hizo aún morir físicamente más rápido. La sangre que él derramó en la cruz es solo el símbolo. La sangre física de Jesús es el símbolo visible de un tormento y muerte espiritual interior que es invisible, pero intenso e inimaginable. Cuando tomamos la comunión y vemos la sangre, es un símbolo de esa otra sangre o sufrimiento. El ojo humano mira las espinas, el ojo humano mira los clavos, la lanza, y los predicadores solo subrayamos esos dolores a veces, pero es injusto hacerlo, porque esos dolores físicos los sufrían todos los que murieron en cruces. Jesús soportó la inmunda carga de toda la rebelión universal. Así que miremos más allá de los clavos y de la sangre física. Y aquí voy a decir una cosa muy interesante, pero nos ayuda a entender esta verdad. No me gusta decirlo, pero es la verdad y nos ayuda a entender la verdad. ¿Saben una cosa? Jesús no murió injustamente, como algunos creen, porque ese Pilato, ¿por qué hizo? ¿Por qué lo entregó? ¿Por qué? Y si no lo había entregado, no estamos todos perdidos. No es un plan de Dios. A veces uno se pelea con Pilato y con Judas y con todo el mundo. Esos son instrumentos para que se cumpla lo que Dios había ya predispuesto. Es decir, que no podemos estar especulando que por qué, que el sumo sacerdote, que Pilatos, que Herodes, que Judas, y que Pedro. Todo era la angustia más grande para Jesús. Jesús murió justamente, pero cuando Él se hizo pecado, Él era digno de muerte. Estaba tomando nuestro lugar. Ahora todo eso estaba en Él y Él tenía que ser crucificado. Y hermanos de mi alma, esto es más profundo. Esa cruz la veneramos todos y es un símbolo para nosotros de acá afuera, pero vaya a saber qué significaba en el reino espiritual esa crucifixión, la muerte espiritual, la muerte del de adentro, de ese que se hizo pecado por nosotros. Tal es así, cuando Él expiró, la naturaleza no pudo soportar. Por eso es que hubo truenos y relámpagos y terremotos.
todo se estremece porque el dolor era demasiado grande. Era su creador que estaba sufriendo. Los árboles se mueven, la tierra se tiembla y se abre, los sepulcros se abren también y salen muertos. ¿Qué pasa? ¡Qué horror! Es que el creador del universo estaba tomando nuestro lugar y sufriendo por nosotros. Causa estupor pensar lo que le hicieron a Jesús después de Getsemaní, cuando lo besó Judas y se lo llevan. Se lo llevan primero al sumo sacerdote, después se lo llevan a Pilatos, él lo manda a Herodes, lo manda toda una noche, lo manda de vuelta a Pilatos. Se burlan de él, le ponen una capa porque él decía que era rey, le ponen una corona también porque decía que era rey, pero de espinas, le dan un palo como que era el Salvador, y se burlan, se le arrodillan adelante, lo escupen. ¡Ay! Pero qué paradoja. ¿De qué se burlaba esa gente que está alrededor de él? ¿A quién le pegaban? ¿A quién estaban escupiendo? A ver, ¿a quién? ¿Ah? ¿A quién? ¿A Jesús? No, a ellos mismos que estaban en Jesús. Ya Jesús no era el santo de Dios. Ya Jesús había tomado la copa. Todo lo que se le hacía a él es una paradoja. Pero es verdad. Se burlaban, le pegaban y maltrataban y crucificaron. ¿A quién? Si en Jesús estaba personificado e incorporado la rebelde raza humana. ¡Qué paradoja! Ellos estaban juzgando a sus mismas maldades y se estaban juzgando a sí mismos en Jesús. En realidad estaban ejecutando la justicia divina. Estaban castigando a la entera humanidad en Jesús. Sí, aún estos pecadores, burladores, estaban en Jesús. Jesús estaba salvando a esos que lo estaban matando. ¡Aleluya! Ese es el misterio de la gracia divina. Ese es el misterio del Jueves Santo. Por eso Jesús no abrió su boca. ¿Por qué no abría su boca? ¿Por qué te defendés? Porque lo que me están haciendo está bien, me lo merezco. Yo tengo en mí el pecado de toda la raza humana. Él sabía lo que estaba pasando. Él había sido hecho pecado. Él estaba en el lugar del pecador y tenía que padecer hasta pagar la última gota de nuestra maldad. Estaba siendo juzgado en nuestro lugar. Nosotros merecíamos ese tratamiento, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por fin lo clavan. Lo clavan en la cruz. ¿Pero a quién clavan? ¿Sabe lo que dice San Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿A quién están clavando? Dice San Pablo, hemos sido unidos e injertados a Él en la semejanza de su muerte, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. ¿A quién estaban crucificando? A nosotros. Si uno murió por todos, dice Pablo, todos murieron. ¿A quién realmente estaban crucificando en Jesús? A nosotros. A ti y a mí. Por eso es que los evangélicos, cuando tenemos una cruz, acá no veo, ustedes no usan, en las iglesias nuestras que son clásicas usamos una cruz. Siempre es una cruz vacía. ¿Por qué? Porque cada uno debe mirar la cruz y verse uno mismo clavado allí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Esto lo hace a Cristo diferente que un mártir? ¿Porque Cristo es un mártir? No. ¿Qué es? Es Salvador, pero cuando miramos la cruz de Jesús, nos podemos ver nosotros clavados allí. Nuestro viejo hombre y nuestra vieja mujer fue clavado en la cruz del Calvario. Cuando miras una cruz, ponete vos en esa cruz.
porque Cristo es el Salvador. Y esto es muy lógico lo que estoy diciendo, porque Jesús necesitaba morir por sus propios pecados, ¿sí o no? No. ¿Tenía pecados? No. ¿Tenía que pagar sus deudas a Dios? No. Jesús no tenía. ¿Necesitaba salvación Jesús? No. ¿Necesitaba nacer de nuevo? No. Nosotros éramos lo que necesitábamos todo eso, pero Él había tomado nuestro lugar, nuestro sitio. Éramos nosotros los culpables, éramos nosotros los pecadores. Él estaba ocupando nuestro lugar. Para Dios, atención a lo que voy a decir, para Dios, en ese momento, el que estaba colgado en esa cruz eras tú y yo, para Dios. Porque en Getsemaní Él hizo el traspaso. Y ahí en adelante Dios miraba y nos veía a nosotros clavados en esa cruz. Eso es uno que salva, un Salvador. Por eso es que Él no abrió su boca. Nos estaban clavando a nosotros. Si Jesús hubiera muerto injustamente, sería un mártir. Mártir es uno que muere injustamente. Salvador es uno que muere por uno que quiere salvar. Muere para salvar. Así que muere justamente. Jesús es más que mártir, es Salvador. Lo que lo hace Salvador es que Él bebió la copa de la humanidad entera y en Él morimos todos nosotros. Al mirar esa cruz, podemos poner nuestra cara allí y vernos clavados. Hay muchos mártires que murieron en cruces, pero no bebieron esa copa. ¿Ah? Solo uno, Jesús, bebió la copa y murió por nosotros. Entonces repetimos, Él no es mártir, es Salvador. Moría por los que lo estaban matando. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando uno entiende esto, la vida se transforma. Porque yo no sé, hay algunas personas que a pesar de ir a la iglesia y todo eso, todavía tienen dudas de su salvación. No sé por qué. Uno no puede ser medio salvado. Como una mujer no puede estar medio embarazada. O está o no está. No hay tal cosa como medio salvado. No. Es una salvación total. Jesús tomó sobre sí todas nuestras faltas. Y voy a ver si lo pongo de una manera para que lo entiendan más. Y voy a usar otra vez la palabra esa imputación. Ustedes saben que la palabra imputación es una palabra muy teológica, pero uno la puede explicar en palabras sencillas. Ustedes saben que, a ver si me entienden ahora, préstenme mucha atención, porque esto es teología pura. Pero es una teología libertadora. Algunos dicen, pero ¿será posible que uno pueda ser salvo solo por creer, sin hacer nada, no por obras? Es lógico. No es lógico, dice la gente. ¿Cómo? Uno tiene que ganárselo. No es así. Te voy a mostrar que es lógico que la salvación sea sin causa alguna en nosotros. Te lo voy a mostrar. ¿Estás listo? Todos nosotros hemos nacido pecadores porque heredamos el pecado ¿de quién? De Adán. Yo no tengo la culpa de haber nacido pecador. La culpa la tiene Adán. Esto está bien claro en Romanos capítulo 5, cuando vas a tu casa léelo. Que por uno el pecado entró a todos los seres humanos. Así que yo, sin culpa en mí, soy un pecador. No por lo que hice. Antes de nacer yo nací pecador. ¿No ves cómo son los chicos? ¿Quién les enseña a los chicos a portarse mal y desobedecer? ¿Hay una escuela que se llama escuela de desobediencia? ¿Ah? ¿Y de dónde aprenden a desobedecer? Lo traemos adentro.
Ya nacemos así. No, los chicos lo primero que aprenden a decir es ¡no! Nunca un chico dice ¡sí, mamita, por supuesto, como tú dices! Nunca. No hay que mandarlos a ninguna escuela para que aprendan a desobedecer. Al contrario, escuelas, pastores, maestros, padres, abuelos, todos estamos luchando para que obedezcan. ¿De dónde sale esa desobediencia? Es que nacemos así. Sin causa en nosotros ya hemos nacido pecadores. Por eso es lógico que sin causa en nosotros también seamos justificados. ¿Me lo entienden? Es lógico que sin causa en mí yo pueda ser eterna y completamente salvo por la gracia de Dios. Si yo por culpa de uno, Adán, soy un pecador, pero gracias a otro, Jesús, Él me ha justificado. ¡Aleluya! En otras palabras, acá viene la palabra difícil, imputación. El pecado de Adán, lo que él hizo, se nos imputó a todos nosotros. Se vino a nuestra cuenta y ya nacemos pecadores. Es imputación. ¿Cómo se llama esta palabra? Vaya a su casa y busca en el diccionario para que la aprenda bien, que es poner en beneficio de otro todos mis bienes o todos mis males. En este caso, todos los males de Adán y Eva los cargamos todos nosotros para siempre. Ahora aparece Jesús en un momentito. Así como por el pecado de uno, ese pecado pasó a todos los seres humanos, ahora por la obediencia de uno, Jesús viene y Dios le imputa a Jesús todos nuestros pecados. Es una cuestión de imputación. Primero se nos imputa a nosotros lo que hizo Adán. Ahora, lo nuestro se le carga ¿a quién? A Jesús. Y la tercera imputación, la justicia de Jesús se nos imputa a nosotros. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios. Todo esto es de Dios. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están, no dice para los que se portan bien, dice para los que están en Cristo Jesús. Lo del portarse bien es una cosa que vino después. El que no está en Jesús no se puede portar bien, por más que quiera. Como dice la canción, muchos años he luchado por ser bueno, y no pude ni he podido ser mejor, y no puedo hacer el bien aunque yo quiero, porque es malo y perverso el corazón. Y es cierto. Por eso es que si uno lee Romanos bien claro, Romanos explica, léalo en su casa, muy claro. San Pablo quiere que usted se vea crucificado, se vea sepultado con Cristo, se vea resucitado con Cristo en una vida nueva, y que usted mismo se diga a sí mismo, viejo, usted está muerto, porque es un acto de fe. Entonces miren las tres imputaciones, a ver si le acordamos las tres imputaciones. La primera, el pecado de Adán se nos imputa a nosotros. Luego, el pecado nuestro se le imputa a Jesús. Y luego, la justicia de Jesús se nos imputa a nosotros. ¡Aleluya! Ustedes no aprenden lección teológica sin ir al seminario. Las tres imputaciones. Por eso es que, hermanos, voy a concluir. Hoy quizá voy a terminar a tiempo. Eso, ¿qué quiere decir en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús. Miren, cuando yo enfrento a Satanás, si yo tuviera mi propia
justicia y mi propia santidad, yo vendría contra Satanás en mi poder y en mi nombre. Pero como la mía es la de Jesús, yo le digo a Satanás, en el nombre de Jesucristo. Pero tú eres un pecador. Ya lo sé. Por eso es que vengo en el nombre de Jesucristo. Es su justicia la que cuenta, es su santidad la que cuenta y la que vale. Por eso es que vengo en su nombre. Si usted recibe un cheque de Bush, tiene más seguridad de que tenga fondos que si es un cheque mío. El nombre de Jesucristo es su justicia. Todo lo que es Jesús, soy yo. ¿Está claro esto? ¿Estás seguro de tu salvación? Por eso es que San Pablo, mire cómo dice, no solamente decir, sí hermano, yo creo que soy salvo. No, él dice, nosotros nos gloriamos en la cruz de Cristo. Podemos decir al diablo así. Siempre que la gloria sea en la cruz de Cristo, en Él. Porque como usted se da cuenta, no tenemos nada para gloriarnos de nosotros mismos. Todo nos fue imputado y estamos agradecidos y contentos. Y Él, cuando ve que nosotros estamos agradecidos y contentos y que nos estimamos y que nos valoramos porque tenemos valor ahora, Él se pone contento. Oremos. Señor, gracias por ese Jueves Santo. Gracias por amarme tanto, hasta el punto de bajar del cielo para sufrir todo esto. Yo te recibo como mi Salvador. Y ahora que sé todo esto, te seguiré, te serviré. Asistiré todos los domingos a la iglesia para escuchar tu palabra. Y prometo seguirte fiel hasta el fin. Ahora que sé esto, no le temo más a la muerte, a la separación. Tú pasaste por la muerte y la venciste. Porque tú resucitaste, yo también resucitaré. Gracias por vencer a Satanás, aplastarle la cabeza y dejarlo de tal manera debilitado que cualquiera de nosotros, por más débil que sea, no le tiene miedo al demonio, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te congregues con nosotros aquí en el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Estamos ubicados en Villa Bautista, final 73 Avenida Sur, número 401, Colonia Escalón. Para mayor información, comunícate con nosotros al 279-1737 o 298-3434. Sigue en sintonía de Radio Bautista 897 de bendición.